Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Estamos comenzando esta nueva temporada de nuestro ciclo Freakonomics, hoy en el episodio número 1, donde, bueno, nos reunimos siempre, tenemos como invitados a los principales economistas del país para debatir justamente cuál es la situación económica que está atravesando nuestro país, que siempre da para charlar, siempre tenemos temas nuevos para tocar y siempre es muy bueno poder escuchar a los profesionales, entender las distintas miradas que se tienen sobre los temas y poder entre todos sacar un poco una conclusión de cuáles son las perspectivas que vamos a tener en este año 2022. Y también, por supuesto, teniendo en cuenta que este es un ciclo auspiciado por Coaestus, un agente asesor global de inversión matriculado en la Comisión Nacional de Valores, también saber cómo posicionar los inversores locales, cómo poder armar unas carteras y unos portfolios de inversión que realmente reflejen lo que son los intereses y objetivos financieros y de esa manera también poder proteger y hacer crecer el capital de cada uno. Como siempre, este es el episodio número 1, así que les pedimos que nos tengan paciencia, si tenemos algunos errores, que sean indulgentes con estos errores, pero bueno, esperemos que salga todo bien. Para este primer episodio tenemos como invitada a Diana Mondino. Diana Mondino, la verdad que no necesita mucha presentación, la deben conocer. Yo le comentaba justamente a Diana que me parece fantástica la forma que tiene ella de comunicar, de transmitir, siempre con humor, es muy, muy activa en redes sociales y la verdad que es un gusto poder tener una visión justamente de la economía de parte de ella, con rigurosidad, pero sin solemnidades innecesarias que permitan que la charla sea fluida. Así que bueno, Diana, muchas gracias. La verdad que comentar brevemente tus antecedentes. Diana es docente Se nota la edad. de la Universidad del SEMA, especialista en finanzas y en economía. Integra y ha integrado distintos boards de las principales empresas argentinas, tales como Loma Negra, como el Banco Super, como el Grupo Superville, y tiene un conocimiento realmente muy importante y una mirada sobre lo que tiene que ser la apertura de la economía argentina. Así que bueno, muchas gracias, Diana, por acompañarnos. Sabemos que estás en Córdoba, sabemos que tenés una agenda muy apretada y por eso te agradecemos que te hayas hecho este tiempo para estar con nosotros. Al contrario, gracias por ustedes por la invitación. No, por favor. Diana, la verdad que cuando empezamos a hablar la primera vez de cómo encarar esta charla, recuerdo que me dijiste, siempre vamos a tener temas de qué charlar, ¿no? Entonces, a veces cuando uno se plantea de qué hablar, ¿no? Tiene que ir viendo semana por semana cuáles son los temas. Creo que es interesante si nosotros podemos escucharte un poco haciendo un análisis top-down, digamos, de la situación del país y comenzar quizás teniendo en cuenta lo que ha sido la última gira que hizo el presidente junto con el canciller de la gira internacional, esta suerte de encuadramiento geopolítico que tiene la Argentina, donde por un lado parece que nos acercamos hacia Estados Unidos y Occidente, por otro lado parece que nos acercamos hacia Rusia y China. Algunos sostienen que esto es una suerte de tercera posición, ¿no? Hay quienes en el gobierno dicen que en realidad no es que nos acercamos a Rusia y China, sino que nos planteamos como una suerte de dialoguistas y de interlocutores con estos bloques, pero me interesa saber desde tu experiencia cómo vos ves justamente esta ubicación geopolítica que está teniendo la Argentina. Bueno, no soy una experta en relaciones internacionales ni en estos temas políticos, pero sí de mis años anteriores cuando trabajaba mucho en evaluación de riesgos y de leer historia, sencillamente, me da la sensación que este es un enfoque que atrasa 30 años, 40 años. Ya no existe un mundo bipolar. El concepto inclusive de multilateral también ya está porque, digamos, hoy los países, la gente de los países puede trabajar para otro país desde el suyo. Las empresas no están pensando en un producto que se empieza y termina en un único lugar, sino que está todo muy imbricado. Así que me parece que es un concepto viejo. La otra cosa es que es como que visitamos pidiendo, mendigando, cuando en realidad Argentina tiene mucho para ofrecer y tiene muchas cosas para poder vender genuinamente, abrir el mercado y decir, señores, miren qué lindo lo que yo tengo, comparen y ojalá nos compren a nosotros.
Yo creo que la visión del mundo de que hay buenos y malos, gordos y flacos, creo que ya no existe. Obviamente hay culturas con las cuales te sentís más afín, obviamente hay elementos que hacen que uno se sienta más cómodo. O sea, hay países occidentales que tienen muchísimas más leyes de transparencia, etcétera, que estos otros que se visitaron no tanto. Y por otra parte, mucho show. Porque a ver, ¿cómo fue la historia? Me parece que podríamos contar. La visita a China es por la apertura de los Juegos Olímpicos. Fueron 30 jefes de Estado. Y había que parar en algún lado y podrían haber parado en cualquier otro, ¿no? Porque realmente nadie se le ocurre haber planteado una visita de Estado a Rusia que duró así de cortitita en el medio de casi una guerra. Entonces, digamos, Claro. salió, digamos, era parar para que el viaje no sea tan largo. O sea, el tratar de vendernos como una visión de largo plazo, etcétera, me parece que son engaños que tienen las patas así de cortitas. Así que, mira, de todas maneras, de todo eso, lo que. Estas son opiniones. Pero lo que me parece que es un dato es que hasta ahora, hoy, no se conocen los tratados o acuerdos o préstamos que se hayan firmado. Y voy a decir, pero ¿por qué no los podemos conocer? Al contrario, en general, cuando alguien hace eso, primero se negocia muchísimo antes, es público, antes se discute, por ejemplo, esto de una potencial central atómica, mucha gente opina, gente del sector opina, la gente que estaría beneficiada o afectada opina y después se firma. No que después cuando vienen te dicen, mira que creo que ya hice esto. O sea, hay muchas cosas como desprolijas o como en secreto, y yo creo que muchas de esas no deben ser que las quieran mantener en secreto, simplemente que operativamente es como que falta la experiencia de cuál pudiera ser la forma de hacerlo. Así que, digamos, es un viaje que en Argentina, en general, en el mundo empresario, no sé si cayó muy bien. En el mundo diplomático, creo, estoy casi segura que no cayó bien porque no se siguieron los canales habituales. En los resultados económicos habrá que verlo, pero difícil que Rusia o China sean acreedores más generosos de lo que hoy es el fondo. Así que la verdad que deja con un sinsabor. Pero además lo que, de verdad, te fuiste a ver las Olimpiadas, no me vengan con todo este cuento. Y después se enteraron que no podían entrar, que no podían hacer nada, que no tenían que hacer en Zoom, o sea, no habían leído el diario antes de ir. Pero bueno, no digas nada, total no nos escucha nadie. No, no, claro, hay una realidad que obviamente siempre hay una distancia entre lo que pueden ser los anuncios que se hagan y las inversiones que realmente se concreten y, por supuesto, la letra chica de esas inversiones, ¿no? Bueno, que Eso no es la así. conocemos todavía. A lo mejor es Claro. prematuro y estoy pidiendo demasiado, ¿no? Pero sería Y también interesante. Perdón. y también hay un tema muy importante de lo que vos dijiste, ¿no? Que hoy por hoy, en una situación de Argentina donde está necesitada de financiamiento internacional, difícilmente Rusia y China sean acreedores más benévolos que lo que es el Fondo Monetario Internacional. Yo te escuchaba hace unos días que comentaba justamente de que la financiación del fondo siempre es la financiación más barata. Y aprovecho esto para preguntarte, ¿cómo estás viendo este memorando de entendimiento que firmó Guzmán y que, bueno, que está avanzando con el Fondo Monetario Internacional y de lo que se conoce, ¿no? ¿Cómo crees que puede llegar a ser su implementación económica y si realmente puede ser una solución para los problemas económicos de la Argentina? A ver, de lo que se conoce, no, hay solamente una conferencia de prensa, o sea, cómo está avanzando, los detalles, al menos yo no los tengo, ¿no? O sea, no han trascendido en la prensa de cómo sería. Sí se ha indicado en ese comunicado de prensa algunas variables muy limitadas, como dejar de subsidiar algunos subsidios que uno entiende, supone que deben ser los subsidios energéticos, que habría que tratar de modificar esta tasa real a que fuera tasa real positiva, y un sendero de descenso del déficit. Pero hay un tema que, digamos, se habla mucho del fondo, de nuevo creo que es un marketing político, pero a ver, suponete que Argentina nunca más le paga al fondo, nunca. El fondo son 44 mil millones de dólares y debemos 340 mil millones de dólares. Tampoco pagamos eso. Te dice, mira, te refinancio el capital para siempre. ¿Qué se arregló en Argentina? Si Argentina tiene déficit sin pagar el capital, sin pagar intereses. Argentina tiene un déficit y por lo tanto
a pesar de no estar cumpliendo con sus acreedores, necesita pedir más. Entonces, mágicamente brota una mina de diamantes en la Plaza de Mayo. Viene un meteorito que cae y que se levanta alguien de la tumba y nos perdonan toda la deuda. ¿Qué se arregló de Argentina? Porque, digamos, repito, no estamos pagando intereses, no estamos pagando capital y tenemos déficit. ¿Qué hay que te afecte la productividad? ¿Qué se mejora? ¿Cómo combatimos la pobreza? ¿Cómo mejoramos el nivel de educación de los chicos? ¿En qué se está trabajando en eso que te pudiera afectar o no haber negociado con el Fondo Monetario o cualquier otro acreedor? Entonces, no tenemos conciencia de lo que significa tener déficit. Déficit es pedir más todos los años. Y como pedís más todos los años, y la verdad que nadie te perdona ni los intereses ni el capital, por lo menos el capital te lo pueden postergar, pero los intereses no se perdonan, porque si no se te haría un globo infinito. Bueno, pues lo que termina ocurriendo es que al fin y al cabo estas negociaciones lo único que hacen es aumentar la deuda. Entonces, obvio que hay que pagar la deuda, y cuanto antes mejor, pero hoy no estamos en condiciones de pagarla. Hoy no estamos en condiciones de pagar nuestros gastos corrientes. Es como una familia que no puede pagar la luz. Entonces, es muy entretenido echarle la culpa al fondo, pero eso no es la raíz de los problemas argentinos. En esto de tratar de identificar cuál es digamos, el huevo de la serpiente, ¿no? de los problemas económicos argentinos, ¿vos lo podrías, digamos, ubicar en lo que es el déficit crónico que tiene la Argentina? Es un cúmulo de cosas. El déficit en sí mismo es malo, pero muchísimos países tienen un déficit. Lo que pasa es que dicen, pero yo podría arreglarlo si dejara de gastar en esto o en aquello. El problema para mí crónico es que Argentina gasta mucho y gasta mal. Esto quiere decir que, digamos, de todo lo que se produce en la economía, hay un porcentaje que nació en provincias y municipios. No nos enojamos siempre con la nación, ¿eh? Ojo que hay otros jugadores en el mismo partido. Un poquito menos de la mitad del PBI se dedica al Estado, a los estados. O sea, que por definición es útil, es necesario, tiene que haber seguridad, tiene que haber educación, pero no son productivos como tal. Entonces, bueno, es muy difícil para una sociedad bancar a otra en la cual no se está trabajando. O sea, si el gasto se redujera o el gasto fuera eficiente, y ojalá las dos cosas, se podría mejorar mucho, porque para pagar ese gasto, además, tenemos una estructura impositiva perversa. Es otro tema interesante, porque no es solo que Argentina tiene alícuotas altas, sino es el tipo de impuestos que tenemos. A ver, para resumirlo, podemos decir que te cobran para trabajar, por trabajar y por haber trabajado. Entonces, bueno, no trabajo o trabajo en negro, que también eso es muy relevante en la economía en negro en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Y cuál es la raíz del problema? Todo eso nos obliga a convertirnos en una economía muy cerrada, todo eso nos llevó a que haya un deterioro muy marcado en cosas importantes para la gente como es la educación, la salud, la seguridad. O sea, pero es toda una mezcla, ¿no? No hay un solo tema. Pero si me obligaras a elegir uno solo y te dicen, tenés un solo deseo, con la varita mágica te lo doy, y yo pediría bajar el gasto público a la mitad y que fuera eficiente. Bien. Bueno, ahora ya que tuviste tu deseo en la varita mágica, te voy a hacer otra pregunta, pero sin poder recurrir a la varita mágica. Si llevara adelante una política de reducción del déficit de un 50%, sí. ¿Cuál estrategias vos llevarías adelante? ¿Cuál crees vos que sería la que le conviene a un país como la Argentina? ¿Una estrategia de gradualismo o una estrategia de shock? Cada vez me convenzo más que tendría que ser necesaria una de shock. Pero no por... A ver, hay gente que tiene muchísima convicción en eso, lo puede demostrar, etc. Pero yo te lo pongo desde un punto de vista práctico, por si no te gusta. ¿Qué arreglarías primero en Argentina? ¿El sistema previsional?
la falta de productividad de la gente, o sea, el mercado laboral, el mercado de capitales, la deuda, a la apertura de la economía, los niveles de calidad. ¿Cuál de todas esas cosas harías primero? O me puedes decir en gradualismo, bueno, las voy haciendo de a poquito. También, o sea, no es que hago una primero y después la otra, sino que todas van más o menos despacito. Yeah. ¿Y qué ganas con eso? Empezás a hacer una reforma laboral, pero que no es lo suficientemente contundente para que la gente pueda ser contratada. Porque siempre hablamos de que la empresa no necesariamente quiere contratar, pero hay gente que no es contratable. O sea, ¿qué hacemos para que esa gente tenga algún nivel de productividad? ¿Qué rentabilidad tiene que tener una empresa para querer incorporar 1, 3 o 5 empleados más? Hoy las empresas no son rentables. Y si son rentables, dicen, mira, todo lo que yo trabaje con esta estructura impositiva tienen un problema. O a lo mejor sí, soy rentable porque inventé un producto maravilloso, espectacular, pero no tengo financiación. Entonces, es muy difícil hacer eso. Por lo tanto, te va acercando a una cuestión donde necesitas hacer varios cambios simultáneamente. Y cuanto más fuerte ese cambio en distintas áreas que sea simultáneo, probablemente sea más eficaz. ¿Por qué? Porque los cambios siempre son resistidos, siempre hay alguien que no le viene bien, siempre hay alguien que prefiere la situación en la que estaba antes, o que tiene miedo de que la nueva quizás tal vez no funcione como debería. Entonces, si hay un corte abrupto, es decir, bueno, es esto o nada, ya está, ya pasó, no me gusta, pero tengo que sobrevivir en este camino. O al revés, me encanta, qué suerte lo que pasó, me apuro y lo hago lo mejor posible. En cambio, si lo haces despacito, que no se sabe si está, decir, mira, ok, yo me pongo a trabajar, y el de al lado, ¿lo hará, no lo hará? Esas son razones que te llevan a un shock. Y shock no quiere decir que el 31 de diciembre te vas a dormir con una economía y el 1 de enero te despertás y es todo diferente. Obvio que hay que dar un tiempo a la economía para que se adapte. Pero digamos, tenemos experiencias recientes de shock que no son muy conocidas en Argentina, pero tenés Vietnam, tenés Camboya, después de lo que pasaron con la guerra, después cómo quedaron después de la guerra, hoy son países con tasas de crecimiento muy sustanciales. Entonces, digo, ejemplos que son conocidos. Tenés los países que cayeron después de la cortina de hierro cuando cae, que se desarma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y te quedan un montón de esas que son STAN, más otras cuantas que estaban sobre todo en Europa del Este. La mitad de esos países han salido así para arriba espectacular, la otra mitad no. Unos aplicaron una política, la otra mitad no. En unos tienen algo más o menos parecido a una democracia en algunos de los STAN, en otros tienen una democracia representativa muy fuerte, como sería Estonia, en otros tenés dictadores, pero según el modelo económico que escogieron, les está yendo muy bien o no tanto. Mira, hay una ciudad que se hizo en el año 80, fines de los 80, 89, por ahí. Más o menos en la época que cae la cortina de hierro, que se llama Altana. Los que estén viendo, googleen lo que es esa ciudad. Una ciudad que no existía, que un señor dictador dijo, miren, acá vamos a hacer una ciudad. ¿Por qué? Porque me piache. Bueno, no, porque había petróleo, etc. Lo que hicieron ahí, podemos discutir si la distribución del ingreso es apropiada, si las mujeres tienen derecho, podemos discutir un montón de cosas, pero el crecimiento económico no es discutible. Entonces, claro, el asunto es cómo claramente hacemos para, en lo posible, tener crecimiento económico, más todas las otras cositas que los argentinos nos encantan. Pero hoy no estamos teniendo ninguna. Pero ninguno, no tenés ni crecimiento económico ni todos los otros derechos. Claro, siempre, digamos, lo que uno mira, ¿no? Es que obviamente cada país tiene sus propias características y Argentina, un país tan fuerte, presidencialista y demás, llevar adelante una política de esas características requiere de un poder político muy fuerte, ¿no? Y a veces uno mira, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en el Congreso, donde el propio presidente de la bancada, expresidente de la bancada oficialista, se manifiesta en contra del acuerdo que lleva adelante su presidente, ¿no? Eso demuestra también los problemas económicos, ¿no? Y eso cómo repercute en la gente, porque justamente cuando uno ve las encuestas, ¿no? que se realizan, las principales preocupaciones están en torno de lo económico. Hoy por hoy la inflación a ver, es... Pablo. Sí. Ahí tenemos también una cuestión de marketing. El kirchnerismo duro se distancia, se diferencia
Posiblemente sea cierto que no querían arreglar, no lo sé. Pero básicamente dicen, bueno, si total, los demás van a hacer lo imposible para que esto se arregle. Yo me quedo como el duro, mantengo a mi electorado contento, a aquellos que creían que por pagar es que estamos mal. Y si sale bien, nos van a reelegir, de todas maneras. Si sale mal, la culpa es de ustedes, muchachos. Y me mantengo como opción viable desde el punto de vista electoral. Entonces, ahí hay una cuestión de estrategia. Es absolutamente imposible que no supieran el grado de avance que estaba teniendo las conversaciones con el fondo. Llevamos 2 años, ¿no? Un poquito más de 2 años con esto. Es absolutamente imposible que en 2 años no supieran qué se estaba hablando, cómo se estaba hablando, de qué se hacía o no. Entonces, para mí, me parece que hay más de intención de disfrazar algo que de verdadera ruptura. Por otra parte, si llega a ser cierto que es una verdadera ruptura, si llega a ser cierto que verdaderamente hay un conflicto muy grande dentro de la economía, al fin y al cabo es en las condiciones que hemos estado todos los gobiernos argentinos, ¿no? O sea, nada más que estés dentro del mismo partido. Pero, a ver, Macri tenía enfrente a otros que no creían en lo que hacía, o sea, todos han estado en una situación en donde basta que Juancito lo diga para que Pedrito diga todo lo contrario. Así que no es tan novedoso. Te impacta por el apellido, pero digamos, si realmente tenés una convicción que algo no es, das un portazo y te vas. Y acá fue, Claro, ahora, bueno, ni portazo ni ahí te no. vas. Nada, es una cartita larga para que quede claro, para que el grupito de Facebook esté contento. Repito, si es portazo no sería tan diferente de otras cosas que, digamos, que la historia económica argentina hemos tenido una muy fuerte oposición. Nada más que lo gracioso sería que es oposición adentro del mismo frente, digamos, pero no sería demasiado distinto. Ahora, en este juego político, ¿no? Con, digamos, la cámpora o el kirchnerismo duro llevando adelante esta estrategia, la pregunta es, ¿qué incentivos tiene la oposición para aprobar justamente esto? Porque si no, es decir, si sale bien, les estoy dando la reelección en bandeja. Si sale mal, soy el culpable y ellos ya sabían que iba a salir mal. Entonces, es una cuestión de muy difícil negociación Están en una parlamentaria. trampa terrible. Esa es la enorme habilidad que han tenido el otro lado. Los recontra primerearon. No, la oposición tiene una situación complejísima. Porque obviamente el acuerdo nunca es perfecto, siempre hay cosas que podemos discutir, lo que estaba acá, ponerlo allá, obviamente. Entonces, están en una situación que lo que decís, o le dan servido en bandeja a los otros, o hay un problema. De todas maneras, yo no sé si el voto argentino se define por eso. Porque fíjate lo que pasó en las PASO. 130.000 muertos y la gente, de todas maneras, hubo una gran cantidad de gente que votó esa gestión. O sea que no necesariamente se está votando porque las cosas estén bien o mal hechas. A mí me sorprendió muchísimo el resultado de la elección, en el sentido de la contundencia. Ganamos pero perdimos, perdimos pero ganamos, ponle la frase que quieras. Pero en algunos lugares uno hubiera esperado que la situación fuera muchísimo más equilibrada. Y no lo fue. Claro. No lo fue. O sea, a nivel nacional es una cosa, pero si vos miras determinadas áreas, sobre todo las áreas más castigadas, lo mismo tuvieron victorias contundentes. Entonces, claro, hay dos posibilidades. O la gente no le preocupa demasiado estos temas, o el manejo de la maquinaria electoral es realmente un violín. Si no, no se explica que en determinadas zonas el gobierno pudiera ganar por tan amplias mayorías. Repito, no todo el país, pero en algunos lugares ganaron cómodo. Si vos tuvieras que definir cuáles crees que son los drivers, digamos, de los votos de los argentinos, ¿qué pensás que la gente tiene en la cabeza al momento de emitir el voto? ¿Los drivers de? Los drivers del voto de los argentinos, ¿no? ¿Qué es lo que el argentino tiene en la cabeza al momento de emitir el voto? Creo que cada vez más los argentinos están convencidos que da lo mismo cualquier cosa, que todos son iguales, a lo cual disiento, y que, bueno, por lo menos me da algo. Pero sobre todo está de que no se ha explicado bien
¿Cuál es el horizonte? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y bueno, pero si hiciera lo que yo digo, es decirle a la gente sangre, sudor y lágrimas, o sea que guarda, Claro. tampoco sería atractivo, ¿no? O sea, para ganar las elecciones hay que decir cosas bonitas, pero no se puede engañar a la gente, o sea, yo creo que el driver de esto del más trabajo es el que ahora debería empezar a funcionar. Ha dejado algo que era importantísimo, que era el futuro de mis hijos. Viste que Alberto Fernández dice que los que vienen de los monos, los de la selva, de los y que nosotros bajamos del barco. Bueno, los que venían del barco venían en una situación desesperante en su país a trabajar acá, pero su hijo iba a tener mejor opción. Digamos, el libro ese es Mi hijo el doctor, o sea, las perspectivas que uno veía, yo vengo del barco y duermo al aire libre con un morral y nada más, y después voy a un conventillo y algún día tendré una casita en el fondo de alguien y algún día tengo mi casa y después mi hijo es médico. Obvio que no todos fueron así, obvio que no es el 100% de la población, pero el crecimiento explosivo que hubo en 2 generaciones sí estuvo basado en eso. Y hoy ese incentivo, esa ilusión, ese sacrificio por los hijos, estoy segura que la familia lo tiene, pero no es un anhelo de la sociedad. Eso se ha perdido. O sea, hay padres que si el chico no va a la escuela no le dicen nada, hay otros que sí. Y así que el driver del voto tampoco creo que sea el voto bolsillo, el voto plan, el voto heladera. Eso es despreciar a la gente, creer que son realmente demasiado manipulables. Y si a la gente por una heladera es capaz de arriesgar sus próximos 30 años, o porque no le cree al otro, no le cree nada al otro, o porque su situación es tan mala que una heladera verdaderamente le hace un cambio. Distinto es la bicicleta para los chicos, ¿eh? Son 2 cosas diferentes. O sea, viste que ahora para las pasas regalaban calefones, heladera, amoladoras, serruchitos, qué sé yo. Distinto es con las criaturas, que hay que reconocer que el kirchnerismo se maneja espectacularmente bien, dándole a los chicos actividades que lo van a recordar con cariño toda la vida. Ejemplo, el recital de Elegante de hace un fin de semana, en donde las criaturas disfrutan, todos los fenómenos masivos, el fútbol, las iglesias, las manifestaciones, uno se siente parte de eso. Y en un espectáculo agradable, bueno, ese chico a lo mejor ni se va a acordar quién era el que tocó, pero va a saber que hubo algo muy bueno que recibió, y eso te marca. Eso claro. Te marca. En eso el kirchnerismo es extraordinario y los otros no. Ningún otro hace eso. Claro, es un tema cultural, básicamente, ¿no? Y si lo agarras a la criatura que tiene 4 años y le das algo que la persona anhela y que lo va a disfrutar y lo va a sentir muy fuerte por mucho tiempo más, viste que yo soy profesora de finanzas y enseño el concepto de valor presente neto, ¿no? Una inversión a lo largo del tiempo, ¿cuánto te va a dar? La mejor inversión que se hizo en Argentina jamás son las bicicletas de Eva Perón. 80 años después siguen dando frutos, o sea, la persona que diseñó eso realmente valor presente neto elevadísimo para lo que fuere. De la misma manera que en otros países, los que sufrieron hambre, sus abuelos sufrieron hambre en la Segunda Guerra Mundial, todavía no te dejan una miguita arriba del plato. Esa era una de mis abuelas, ¿no? O sea, el que vivió ciertas cosas, o que mejor dicho, que le contaron ciertas cosas, porque no las llegaron a vivir, lo mismo tienen muy fuerte, muy arriesgado ciertas cosas. Lo bueno y lo malo. Y lo malo, claro. Es cierto, es realmente un tema muy, ya saliendo de la economía, yendo a la sociología, ¿no? De cómo, a la psicología, de cómo realmente impacta en la gente. Porque si no somos amateurs. Volvamos a la economía. Claro. No, otro de los temas que nos interesaba charlar con vos, ¿no? Sobre todo, bueno, sabiendo un poquitito tus trabajos académicos en el tema, es cómo estabas viendo el fenómeno de la inflación en la Argentina como algo ya persistente, e incluso las últimas medidas que anunciaron, especialmente el secretario Feletti, que señaló que podía crear un mercado, o sea, puntualmente dijo que él iba a crear un mercado concentrador en cada ciudad con más de 50.000 habitantes, que después también plantearon la creación de una empresa nacional de alimentos,
Y también, bueno, el presidente que en una entrevista señaló que la principal causa de la inflación es la avaricia quizás de los empresarios. ¿Vos cómo ves ese diagnóstico y esas políticas y qué resultados pueden llegar a tener? A ver, el resultado es nulo o negativo. Eso lo puedo afirmar. Igual que las políticas de precios controlados, cuidados, máximos, o como le quieras poner. El punto acá es, además, que compiten con el sector privado. Uno de mis ejemplos favoritos es el camioncito este que vende pescado 2 meses al año, 3 meses al año. Entonces, a ver, lo pagamos entre todos y por definición eso se vende nada más que en una esquina, no se está vendiendo pescado en todo el país. Pero esto de un mercado concentrador nuevo, si fuera algo que fuera práctico y útil, ¿vos crees que en 150 años, de que hay mucho comercio de ese tipo, probablemente 200 años, nadie lo creó? ¿A nadie se le había ocurrido que sería bueno? En cualquier lado existen ferias para distintas cosas. A ver, en Buenos Aires, en la calle Warnes, está uno al ladito del otro los que venden repuestos. En Córdoba querés comprar un cachorrito y los domingos vas hay una esquina frente a una plaza en donde todo el mundo sabe que ahí va un cachorrito. No se te ocurre ir con tu hijo o tu nieto porque volvés con un cachorrito o un conejo. O sea, es natural, eso sale espontáneamente. Que el Estado quiera hacerlo, definitivamente te va a salir más caro porque tenés que contratar empleados que no saben del tema, vas a tener que aportar capital, que no tenés porque tenés una situación de déficit. ¿Quién va a controlar que se haga bien, que se haga mal? Cuando compraron manzanas que no salieron bien, que las hacen, mientras que el señor de la verdulería, él se ocupa y se trata de hacer todo lo posible para que las manzanas le salgan bien, porque si no, las pierde. Imagínate un empleado público definiendo qué tipo de manzanas comprar y qué pasa si no salieron buenas. Las usa, las tira. Si vos querés Hay bajar una los costos, cuestión en todo caso, de dale un eficiencia. terreno, pero es absolutamente, el privado tiene que pagar impuestos, el Estado lo haría. Entonces, vos querés bajar el precio de algo, bájale los impuestos. Vos pensás que cualquier cosa que hoy se vende, cualquier préstamo que se da en un banco, cualquier transacción tiene IVA, ingresos brutos y algún impuesto municipal. IVA 21 o 27, según el tipo de cosa que sea, ingresos brutos entre 5 y 8 también, depende del sector que sea, y municipal entre 2 y 8 también. O sea, la suma de todo eso es fenomenal. ¿Vos querés la carne barata? Sacale un pedacito de esos impuestos. ¿Querés la factura de luz barata? Sacale un pedacito de esos impuestos. Entonces, mira, ahora con esta la factura de luz que viste que se superpone el plano de votantes de un partido con a quién le van a cobrar más la factura de luz. Pero en la factura de luz, fíjate, no las de Norte y de Sur, ¿no? Pero si te vas por las provincias, para adentro tenés IVA, ingresos brutos, no sé qué, y te cobran ahí el agua del pueblo, porque la luz la pagás porque si no te la cortan, te cobran ahí el cementerio o el seguro de sepelio, porque, o sea, vos fíjate tu factura de luz, ¿cuánto es lo que cobra la distribuidora? Que es un cachito así. La energía es otro poquito y todo lo demás son otras cosas. La mitad de la factura no está vinculada al servicio energético. Entonces, a ver, ¿podés mejorar eso? Y sí, pero no nos engañemos diciendo que va a haber un mercado concentrador mejor. Y acá estoy viendo una pregunta, pero no leo nada. Ahí tenemos una pregunta de uno de nuestros colaboradores. A ver. Yo también, la verdad que ya ¿Dónde después de los ves la 40 economía años... argentina de acá a mediano plazo, dado los problemas financieros que tenemos de corto, sin reservas, sin acceso a los mercados? Soy una dama, hay ciertas palabras que no puedo usar. En francés se diría merde, pero bueno. A ver, si no hay cambios estructurales, Argentina va a tener una situación extremadamente complicada. Por más que uno dice, sí, nosotros con la inflación sabemos trabajar, a la gente le subimos el sueldo más o menos relativo a la inflación un poquito antes, un poquito después. Pero si no hay reservas, no estamos teniendo importaciones, no hay una cantidad de insumos que no hay. Se te está trabado, los tractores no se venden, están arriba de 4 tacos porque no conseguís el neumático. Para algunas drogas, para unos remedios, no hay el componente básico porque no hay importación.
Hay muchísimas cosas en donde la importación tiene un efecto contundente sobre la posibilidad de que esa empresa pueda seguir produciendo. Así que con serios problemas para importar, la verdad que veo en el nivel de actividad económica un problema. Por el lado de la inflación, no veo nada que lo haga bajar. Vas a seguir con déficit, vas a seguir con la financiación del Banco Central. De hecho, han dicho que van a tener una tasa de interés real sobre las LELIQ. No lo sé, pero eso también te sube. O sea, a menos que se hagan reformas estructurales grandes, Argentina se va hundiendo. Y no es que necesariamente tengas una explosión. Eso es lo que mucha gente dice, vamos a una hiper, vamos. Obviamente no lo sé. Pero sí, estoy casi segura que el nivel de actividad económica se va deteriorando, deteriorando, deteriorando. La economía se va ennegreciendo, ennegreciendo, ennegreciendo. O sea, la gente trata de salir del sistema. Y bueno, crecer desde tan abajo es muy difícil después. No es cierto decir, no, bueno, después la tasa de crecimiento es muy alta porque estás muy abajo. ¿Con qué plata vas a crecer? ¿Con qué talento? ¿Con qué empresas vas a crecer? ¿Con qué empleados preparados, capacitados? ¿Quién es tu mercado? Si caíste muy abajo es muy difícil crecer. Y ahí vi otra pregunta. A ver, Pablo, si vos la Sí, vas a leer. ahí teníamos una pregunta que, bueno, es un amigo de la casa, Hernán Alonso, que es ex ministro de Agricultura de la provincia del Chubut, que, bueno, pregunta cómo ven las políticas del gobierno aplicadas al sector agropecuario. Agroganadero, perdón. Las veo mal, las veo aún más mal que las que hay en otros sectores, por varias razones. Primero, el gobierno tiene la manía de elegir ganadores, ¿no? O sea, tenemos un problema con el sector lácteo y la empresa más grande del sector lácteo, entonces le damos la plata a alguien. No, señor, tenés que ayudar a todos por igual, pero no gestar o generar una nueva empresa con fondos de todos nosotros. Después, todo lo que es el mercado crediticio, la nueva ley esta de agroindustrial que estaría saliendo, agroganadera, perdón, tiene un montón de cosas. Este sí, este no, este sí, este no. ¿En función de qué? ¿Con qué criterio elegís? Tenés serias dificultades para tener una mínima rentabilidad. Tenés un profundo desconocimiento del sector, se manifiesta ahora con la sequía, en donde los precios, la sequía fue muy fuerte en Brasil también, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Australia, con lo cual los precios han subido y entonces ya te aparecen notitas, bueno, el costo fiscal no va a ser tanto. ¿A qué vivo? Y la empresa que perdió todo, o sea, si vas a tener un precio más alto, pero no vas a tener el mismo nivel de cosecha. Algunos señores sí, pero otros señores no. Entonces, preocuparte solo por la recaudación, como en todo caso, bajándole los impuestos por lo menos a los que están en zona de desastre agropecuario. Mínimo a esa gente. Tenés el desconocimiento a mí me desespera. Después de cuántos años llevamos en Argentina, en donde ciertas limitaciones para la exportación de carne, a la vaca se la mata entera. O sea, no me parecía, este pedacito de la vaca sí, este pedacito de la vaca no. Los cueros. Yo tenía 18 años y ya había problemas con los cueros. O sea, déjamelo regalar, pero me lo saco de encima y saco un problema ambiental enorme. Déjame hacer algo con esta cosa. Quítame el costo, aunque sea. No te pido venderlo. Bueno, hoy ya el mercado de cuero en el mundo está muy deteriorado, pero porque en su momento, como no vendíamos nosotros, los precios se fueron a las nubes. Bueno, larga historia. Trigo y maíz tienen restricciones enormes. Los puertos, carísimos para operar, más la sequía del Paraná que tuvimos, que encarece. Ustedes saben que hay una norma que dice que para poder embarcar, para poder recibir la mercadería, perdón, tenés que indicar en qué barco se va a ir. Yo qué sé. Pero además, aunque supiera, que yo sepa, viene todo, se mete en un silo grandote y después va saliendo. ¿Cómo sé cuál granito de qué productor es el que salió en el barco? Entonces, de nuevo, siempre echa la ley, echa la trampa. Lo único que hiciste es encarecer el proceso, ¿no? Hay cosas que no tienen nada que ver. El sector de despachantes de aduana tiene no es una restricción, pero tiene una fuerte sugerencia al tipo de personal que tienen que tener, ¿no? Ustedes saben que se les sugiere o preguntan para darle un permiso o tienen que rellenar en la información si tienen personas LGBTQ. Muchachos, no alcanzan todos los que hay en Argentina para nada más que para el sector exportador. O sea, hay muchas restricciones que no favorecen la exportación. Es una industria extremadamente capital intensiva y al castigarla
ya tenemos el tema de migración. O sea, ahora estamos poniendo vamos a ver si ponemos Wi-Fi en las cárceles, pero no en las escuelas rurales. A ver, ¿cuál es prioritario? No alcanza para todos, lo entiendo. Yo no tengo nada en contra del Wi-Fi en las cárceles, pero por favor poneme primero en las escuelas rurales. O sea, hay muchísimas de esas cosas. Así que no. Ahí, El tema de vinculado con subir retenciones. Claro, vinculado con la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo ves, dado la voracidad fiscal del Estado y también los precios del agro, cómo ves la posibilidad que suban las retenciones? A ver, pero es que no importa que el precio sea alto, si los costos son altos. A ver, el campo es gasoil. O mejor dicho, el campo es gasoil y lluvia, ¿no? Si el gasoil te sube tus costos, aunque el precio suba, a lo mejor tu margen se fue achicando. No lo sé. Pero no estemos tan seguros que porque hay más precio, eso funciona. Además, muchísimas de las transacciones que se hacen son una especie de trueque. Se paga contra grano, ¿verdad? Entonces, el margen del productor está bastante acotado. Si le subís las retenciones, es un riesgo que están corriendo en conjunto proveedor y cliente, pero es un tema que es difícil. Tanto saben que es así que YPF le han dado la posibilidad, o le darían, mejor, yo creo que no está firme, la posibilidad de exportarse en retenciones. Entonces, pero ¿cómo? Pero siempre tenés, sí, no. O sea, siempre hay que ser amigo del príncipe para poder estar. Yo creo que las retenciones hoy, sin embargo, son una de las pequeñas llaves que tiene Argentina. Perdón, ya contesto a la otra pregunta, ¿no? Pero de las pequeñas llaves, Argentina hoy no puede devaluar abruptamente porque un porcentaje importante de la deuda que tenemos es en pesos, en lo que llamamos dólar linked. O sea que está ligado al valor del dólar oficial. Si Argentina devaluara, esa deuda, que no es a 30 años, es bastante corto plazo, sería más cara. Y si el gobierno no puede pagar la que tiene ahora y la hace más cara, ¿qué hacemos con eso? La refinanciación de esa cosa se te va a la nube. Y sin embargo, yo creo que si pudiera reducir mínimamente las retenciones, un puntito, 2 puntitos, o 6 puntos a lo largo de un año, no sé, uno cada 2 meses, eso es una devaluación para el productor extremadamente importante. Hoy en Argentina tenemos muy poquitos sectores que tienen reintegro y casi todos los demás tienen retenciones muy bajas algunos y fenomenales en otros casos. Si vos modificás un poquito las retenciones, me encantaría que las retenciones desaparezcan, pero bueno, claro. No seamos ingenuos. Vamos paso a paso. Claro, pero si vos redujeras un poquito las retenciones, bueno, el productor ganaría un cachito más y le das aire. Esta teoría que es tan bonita, o que le pones que todo sea cuenta de ganancias, o que vaya una cuenta tributaria única, hay muchas cosas que se podrían hacer con las retenciones, y que además deberían ser nacionales, o sea, la cuenta tributaria única debería ser nacional, bueno, pero el problema que tenemos con eso es que hoy Argentina como gobierno nacional, ya le ha pedido a las exportadoras que ya han hecho anticipos de futuras exportaciones. Yo intrigo que no está sembrado. No sé si nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, ya estamos consumiendo las reservas, ya ingresaron como reserva las retenciones de algo que todavía no se vendió. Claro. Así que esa situación es aún más compleja de lo que creemos. Entonces, junto con las dos preguntas, el castigo al agro yo difícilmente lo levanten. Por una cuestión ideológica puede ser, pero además porque ya lo cobraste. Entonces, ¿cómo haces ahora para modificarlo? Y el tema de las reservas, de cómo se ven las perspectivas. Claro. ¿Se pueden hacer cosas? Sí. ¿Convicción política? Sí. Ustedes dirán si la ven o no. Sí. Diana, un tema que también nos gustaría conocer tu opinión, teniendo en cuenta que este ciclo es auspiciado a Estus, ¿no? Y tenemos muchos clientes que están participando, que bueno, son inversores en distintos sectores. ¿Vos cómo ves la economía argentina en un mediano plazo y en qué posiciones financieras vos invertirías, ¿no? De manera defensiva y con el objetivo de mejorar y aumentar tu capital? Mira, no soy buena para dar consejos. Yo tengo vacas y bonos.
las dos peores inversiones del planeta. Así que, porque son además inversiones de las cuales es muy difícil irse. Una vez que entraste, ¿cómo haces? Tienes que reconocer una pérdida monumental y uno dice, bueno, ¿qué tan malo puede ser? Así que no soy buena asesora. Sí te diría, decime qué edad tenés. Si sos una persona más o 43. menos joven, te diría dos cosas, o Bitcoin o alguna de las acciones de las empresas argentinas, empresas que no van a desaparecer y que hoy las podés comprar por muchísimo menos que lo que valdría reponer sus activos y que, bueno, o sea, sos joven, esperala, dentro de 10, 15 o 30 años van a seguir estando. ¿Mm? Entonces vos decís, bueno, una empresa de electricidad va a ser necesaria y sí, a lo mejor es estatal, a lo mejor no. Una empresa de cemento va a ser necesaria y sí, a lo mejor es estatal, a lo mejor es extranjera, pero hay cosas que cuesta creer que vayan a desaparecer. Así, ahora, si no sos joven y tenés que estar pensando en tu jubilación, la verdad es que no es muy fácil pensar en eso y siempre te diría, mira, un fondo común de inversión de alguien que esté atento todo el día delante de la pantalla. En parte porque saben más, en parte porque tienen más tiempo y en parte porque tienen ventajas impositivas. Si lo haces vos solito, te sale más caro. Así que Sí, un puntito a favor de para la los industria fondos. de fondos comunes. Ahora, en función de lo que estaba justamente diciendo respecto a las criptomonedas, ahí teníamos una pregunta que viendo la inestabilidad, ¿no?, de la economía argentina, vos cómo veías la adaptación de las cripto, ¿no? No tanto como reserva de valor, sino como uso diario, como medio de intercambio. A ver, El Salvador está teniendo esa experiencia para el uso diario, pero El Salvador está dolarizado y vos el Bitcoin lo recibís y en ese instante lo podés cambiar a dólares. Así que, o sea, El Salvador, tu tío te hace una remesa desde Estados Unidos, te mandó $200, te llegan X cosa en Bitcoin y si quieres te lo quedas en Bitcoin o en un instante lo cambias a $200. Aquí como transaccionalidad, primero no vendría nadie que te lo mande de afuera, lo tenés que generar vos. Si lo tenés que, o sea, tenés que trabajar en algo, ganar pesos, pasar los dólares, comprar el Bitcoin. Y la verdad que la trayectoria que han tenido de precio ha sido muy buena. Si la mirás en el contexto en el largo plazo, ha sido extraordinario. Si lo mirás en los últimos 2 meses, 2 semanas o años, y te podés dar un susto espantoso. Ahí yo te diría que ese tipo de cosas varía mucho para el inversor. Si no tenés un mango y ponelo todo, en eso te va bien. Pero, pero si es un poquito más que un mango, y yo tendría mucho respeto. Ahora, para transacciones diarias, no lo veo hoy en Argentina. Creo que sí se va a dar. Se va a dar pronto. Pero es mucho más probable que se dé si alguien va a desarrollar una billetera para esta cosa, es más probable que la desarrolle para dólares o reales, que la gente lo entiende más que para Bitcoin, me parece. Además, la instantaneidad todavía tiene un precio muy importante. O sea, nadie te va a dar 1 kilo de lechuga y 2 kilos de papa que te lo lleves si no se... The transaction didn't clear, ¿ok? Si no tenés la transacción que ya la cobraste. Y el Bitcoin tiene esa demora que hace difícil que sea para... Si quieres comprar una casa, ok, total tenés que esperar 3 meses la escritura. Pero para la diaria, hoy, a nivel mundial, no está la tecnología. Claro, Pero, de correcto. nuevo, una cosa es reserva de valor, otra cosa es como inversión especulativa, otra cosa es como nivel transaccional. ¿Cuál querés? Y no debe haber 2 personas iguales en este grupo. Así que cada uno verá cómo se le adapta a sus condiciones. Muy bien. Bueno, Diana, y la última pregunta, porque bueno, habíamos acordado 1 hora y la verdad que es muy interesante. Si fuera por todos nosotros, seguramente nos quedamos más tiempo. Pero también quería, antes de cerrar este primer episodio y agradecerte por participar, te quería hacer una consulta si en esto de tratar de ver las previsiones para el futuro, en el 2023, ¿podemos ver a Diana Mondino en una boleta como candidata o en algún puesto del Ejecutivo o Yo todavía no no? sé qué se le ha dado a la gente. Las últimas 3 semanas todo el mundo me pregunta eso. A ver, yo trabajo un montón. Tengo varios sombreros de boliche. Eh,
Yo soy más una persona de gestión. ¿Podés estar en una boleta? Y sí, cualquiera puede estar en una boleta. Es más, les cuento, para cualquier boleta hacen falta 250 personas. Entonces vos podés ir de número 34 de consejero escolar, porque apoyás a cierta gente que te parece que es muy valiosa. De número 34 me animaría con gusto. De número 5 no sé, y lo otro, depende mucho con qué gente vas. Depende extraordinariamente quiénes son los otros con los que irías. Y, a ver, hemos tenido una primera experiencia de un paso fuerte, grande en Capital Federal. Muy interesante las interpretaciones. A ver, la gente que a mí me gusta, López Murphy, Esper o Milei, ¿no? Ese tipo de ideas, no te digo las personas, sino las ideas que transmiten. Y me hubieras pedido que estén todos juntos y me hubiera gustado más. Obviamente hay distintas jurisdicciones, etcétera. Pero lo difícil que es coordinar todos los problemas que surgen en esto. Entonces vos de algún lado lo mirás y decís, che, qué vivos. Uno se presenta separado y el otro dentro del grupo y entonces van a tener más fuerza. Otros te dicen, no, che, van divididos, así se diluye totalmente. ¿Cuál de las dos posturas es la correcta? No lo sé. ¿Deberían ir todos con un solo paraguas? No, a mí me gustaría un solo paraguas, pero desde el punto de vista de estrategia hay mucho para trabajar. Mira, en el mundo hay muchísimo ya escrito y preparado de las estrategias eleccionarias óptimas. Los candidatos obviamente son importantes, hay gente en la cual vos confías, crees, te gusta, y otra que no tanto. O que votás para que no gane ese, votás a uno que no te gusta con tal de que no gane el que no te gusta. Pero lo importante es que hacemos cada uno de nosotros por Argentina hoy. ¿Por qué esperas un líder que te saque del problemón en el que estás? ¿Qué hace cada uno de ustedes en el colegio de sus hijos? ¿Qué hace cada uno de ustedes en la verdulería cuando le dan mal el vuelto o le pesan mal los tomates? ¿Qué hace cada uno de ustedes en la empresa cuando ven que hay algo que no debería funcionar? Ahí también. Y bueno, yo no veo quién está en la reunión, así que no es nada personal, pero ojo que no es solamente pedir que el candidato haga cosas. Había una pregunta ahí de las instituciones son fenomenalmente importantes. Hay instituciones perversas y hay instituciones que generan los incentivos correctos. En Argentina tenemos que tratar de desarrollar esas instituciones, las de los incentivos correctos. Pero bueno, estamos ahí. Y si no, no se meten todos los que están ahí. Yo le voy a preguntar a ustedes, ¿qué harían ustedes en el 23? ¿En qué boleta van? Así que, ahí está. Uy, ¿qué pregunta? ¿Se puede lograr cambios estructurales por mecanismos institucionales? Sí, absolutamente. El asunto es quién hace los cambios institucionales. Hoy, desde que es muy difícil generar un partido, hasta los incentivos que hay para todo tipo de situación. Hoy un empleado público, por ejemplo, es muy empleado arriba, al medio y abajo. Es muy difícil removerlo de un cargo. Entonces, ¿qué incentivo tiene hacer las cosas bien? Y si fuera fácil de removerlo, no decidiría nada, por miedo a meter la pata para que lo saquen. Esa es una de las razones para que el sector privado tenga más funciones. Mecanismos estructurales, institucionales, la justicia. La justicia está para defendernos a los ciudadanos del Estado y no al revés. Claro. Nos hemos perdido completamente eso. La justicia está para diferendos entre particulares. Alguien hace música ruidosa, yo me puedo querer quejar, pero lo importante es defensa entre el Estado. El Estado te pone un impuesto y si te quejas, venga. Bueno, no sé cuándo se va a la gente a ver esto, pero digamos, hace poquitito he visto un fallo que ya sale de Cámara, etcétera, avalando que en cierto momento se cobraron unas retenciones sin el debido sustento legal. Gana la empresa, pierde el Estado. El juicio era del año 2008. Aun cuando el Estado tuviera fondos, ¿cuándo le paga? ¿Cuánto le paga? O sea, una justicia que no es ágil, ojo, vale para una tenencia de hijos o una adopción, vale para un desalojo en un alquiler, vale para un problema en deuda y vale para el Estado cuando te impone una restricción que no querés. Entonces las instituciones son eso también. Claro. Y bueno, hace falta mucha gente que trabaja en muchos ámbitos simultáneamente y vayan modificando. Hemos desperdiciado la pandemia para tener expediente electrónico en toda la justicia. O sea, algunas cosas hay. En Córdoba, por ejemplo, funciona muy bien. O
mucho mejor que antes. Pero bueno, en todos lados funciona de esa manera, o en otro lado directamente está cerrado. No hicieron nada. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y mejorar, pero insisto, cada uno de nosotros un poquito puede ayudar a mejorar. No criticar, pero hacer una propuesta. O sea, tener un problema en el colegio y no se les ocurrió que podrían hacerlo de tal manera. Y a lo mejor es buena idea. Pero criticar o quejarse o irse del país. Ahí, como decía una amiga de casa, Florencia, el cambio empieza por uno, ¿no? Es así. Sí. Y la paciencia empieza Bueno. por uno, porque te dan ganas de acogotar a veces a la gente, ¿no? También. Pero bueno, todo no se puede, todo no se puede. Así Todo que la no se respuesta puede. es: si soy candidato, todos ustedes tienen que ser candidatos. De consejero escolar. Igual yo me quedé con la frasecita donde decías que te gustaban los cargos de gestión, así que no sé si te vamos a ver una boleta, pero en un ministerio probablemente pueda ser una alternativa. Así que Todo el bueno. mundo trabaja. Bueno, Diana, muchas gracias por participar. La verdad que estamos todos muy contentos de haberte podido escuchar. Para nosotros es muy importante, le agrega mucho valor agregado a lo que nosotros hacemos. Así que bueno, te agradecemos la predisposición. Sabemos que tenés una agenda muy, muy compleja, por eso justamente que te hayas hecho este espacio. Y te Logramos comento, enganchar, sí. te comento que justamente como lo nombraste a López Murphy, probablemente sea el próximo Ok. invitado. Bueno, en Así Argentina que te vamos tenemos a mandar el link, enorme escuchar, cantidad también va de a ser un talento. Aprovechémoslo a Ricardo y a muchos más. Es así, es así. Okay. Bueno, muchas gracias, Diana, ¿eh? Un saludo Nos vemos, y Pablo. muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias.